Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en esta sesión vamos a iniciar con la unidad temática número uno. Y para ello vamos a sumergirnos en el estudio del tema número uno y el tema número dos, que están referidos a las nociones básicas tanto del derecho mercantil como del acto de comercio. Y para ello voy a permitirme compartir pantalla en este momento para empezar ya a sumergirnos en el estudio de estos dos interesantes puntos. Cada vez que nosotros estamos realizando una actividad en nuestro hogar o fuera de él, inexorablemente estamos interconectados con el derecho mercantil. Imaginemos en la mañana cuando nos despertamos y le damos a el encendedor de nuestro hogar, es decir, a ese apagador. Allí estamos solicitándole la orden a la compañía eléctrica para que ella nos envíe el servicio eléctrico en situaciones de regularidad, ¿no? En situaciones de irregularidad. Pero básicamente eso es una actividad que está imbuida o está relacionada con el derecho mercantil. Y por eso es que nosotros tenemos que señalar que la mayoría de las actividades que tenemos en el día a día están íntimamente desarrolladas o están íntimamente relacionadas con el derecho mercantil. Y a razón de eso, nosotros tenemos que dar algunas generalidades o establecer la importancia del derecho mercantil en nuestro día a día. No solamente esa actividad, que es una actividad promedio que todos nosotros hacemos en el día a día, está referida a la actividad eminentemente mercantil o comercial. Si nosotros queremos en algún momento comprar algún insumo, algún bien, algún servicio, generalmente esto nos lo va a proveer alguna empresa que inexorablemente está relacionada con el derecho mercantil, puesto que esa empresa ha tenido que llevar a cabo una serie de condiciones, una serie de procedimientos y de requisitos para obtener la cualidad de comerciante. Y en todo caso, al momento de estar relacionándonos con esa empresa, pues estamos realizando actividad eminentemente comercial, aunque nosotros no seamos comerciantes, pero estamos en función de esa conexión o esa relación con ese ente empresarial, estamos sobre o en esa esfera del derecho privado. Y en función de esto, voy a permitirme darles una definición puntual de lo que es el derecho mercantil. Mire, hay distintas definiciones que tratan de explicarnos el derecho mercantil, pero una que me parece a mí la más apropiada es la que establece que el derecho mercantil es una rama del derecho privado. Y recordemos que el derecho en general tiene tres ramas fundamentales. La primera de ellas es el derecho público, en donde las relaciones están entre el particular y el Estado. Y ese particular está sometido, está básicamente supeditado a todo lo que disponga el Estado. No puede convenir con el Estado, no puede establecer condiciones, pues simplemente el Estado es el que va a imponer esas condiciones. Y nosotros como particulares tenemos que obedecer. El ejemplo típico de esto, cuando vamos a un proceso, imaginemos que sea tributario o imaginemos que sea penal o un proceso civil, ya está básicamente diseñada las fases. Y nosotros simplemente tenemos que agotar cada una de esas etapas o fases para llegar a la consecución de lo que nosotros estamos queriendo, lo que nosotros deseamos que ocurra. Otro ejemplo típico es el caso del pago del impuesto. Cuando nosotros estamos sometidos a pagar un impuesto, el Estado nos pregunta cómo lo queremos pagar, cuándo lo queremos pagar, si queremos pagar o no queremos pagar ese tipo impositivo. Simplemente nos impone y nosotros tenemos inexorablemente que hacer ese deber, o sea, adherirnos al cumplimiento de ese deber en particular. Otra de las ramas del derecho es la referida al derecho social.
Y esta rama es la que se encarga de proteger a un débil jurídico. Llamemos débil jurídico a el niño, al adolescente. Llamemos débil jurídico a el trabajador, a la mujer embarazada, entre otros. Puesto que en primer momento, esa persona tiene algunos derechos que han sido menoscabados o han sido vulnerados. Aunque tiene todos los derechos igual que nosotros, el Estado le va a brindar una protección especialísima para que esa persona no se encuentre en ninguna circunstancia desprotegida o vulnerada en el ejercicio de sus derechos. Y finalmente, lo que llamamos la rama del derecho privado, que es la que va a establecer las relaciones entre los particulares y los particulares entre sí, donde estos se ponen de acuerdo y obviamente van a generar algunos efectos jurídicos por esas relaciones o vínculos que se van a crear entre los particulares y los particulares entre sí. Puede ocurrir que en todo caso el Estado participe, pero el Estado deja de estar en ese podium o en esa situación de superioridad y se va a poner en el mismo plano, es decir, de coordinación con los particulares y los particulares entre sí. ¿Ok? Y por eso tenemos que decir que el derecho mercantil forma parte de ese derecho privado, porque el Estado no nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. El Estado no nos va a decir, tú tienes que abrir básicamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día en situaciones normales. Ojo, no estamos hablando en situaciones como las que estamos afrontando en esta oportunidad, producto del COVID-19. Porque recordemos que con el COVID-19 hemos visto que el Ejecutivo Nacional emitió el 13 de marzo del 2020 un decreto, el 6.519, en el que se suspende la laboralidad presencial en todo el territorio de la nación. Y en casos particulares, el Estado es el que va a indicar cuáles son las posibles semanas de flexibilización y las posibles semanas radicales. Es decir, las semanas en que todos los comercios están abiertos o las semanas en que solo algunos comercios, vale decir, las excepciones a esa presencialidad laboral son las que van a estar en funcionamiento. Pero en situaciones normales, básicamente el derecho mercantil es el que va a permitir que entre los particulares se establezcan las reglas de funcionamiento, las reglas que van a establecer esas relaciones armónicas de coordinación entre los particulares y los particulares entre sí. Y fíjense que esa misma definición establece que es la rama del derecho privado que a través de principios tanto legales, doctrinarios y jurisprudenciales, se va a regular los particulares actos en que se contrae la materia. Es decir, nosotros tenemos que revisar lo que dice en principio la ley, lo que dicen los estudiosos del derecho a través de la doctrina y, por si fuera poco, lo que ha establecido en algún momento las decisiones de los tribunales de justicia en Venezuela para poder descifrar algunos casos o algunas decisiones que puedan ser vinculantes y que nos permitan abonar en todo caso las situaciones en donde exista controversia entre los particulares. ¿Y qué va a regular? En principio los actos que se van a denominar como de comercio, pero también al sujeto que los va a ejecutar de manera profesional y de forma habitual, que desde hoy vamos a aprender que se llama el comerciante, sea este comerciante individual o sea este comerciante social, como lo veremos próximamente. En función de esto, tenemos que señalar que el derecho mercantil forma parte del derecho en general, pero está ubicado dentro de la rama del derecho privado y que va a contar con una serie de principios, tanto legales como doctrinales y jurisprudenciales, que van a permitir regular la vida del comerciante, ojo, en su esfera profesional y, por supuesto, las actividades que él va a desarrollar en esa vida profesional, que son concebidos como las actividades de comercio. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? Mire, muchísimas han sido las características que la doctrina ha
establecido como características del derecho mercantil. Sin embargo, aquí les traje las características que han sido compartidas de manera unánime por la doctrina en general. La primera de ellas es la celeridad de las operaciones. La celeridad significa que las operaciones que se realizan en el día a día dentro del derecho mercantil son muy rápidas. Es decir, no vamos a estar sometidos a formalismos rigurosos que van a entorpecer la rapidez de las operaciones o de las actividades de comercio, porque allí está inmerso el dinero, el lucro de la especulación. Y mientras nosotros estemos más tardíos para poder llevar y concluir una operación de este tipo, pues obviamente vamos a tener que sopesar las pérdidas económicas por no haber ejecutado rápidamente las operaciones. Y en función de esto, una de las primeras características del derecho mercantil es eso, la celeridad de las operaciones. Luego tenemos la buena fe de los contratantes. La buena fe es esa actuación que tienen las partes en donde ambas están actuando de manera legal, de manera que no van a estar en ningún momento actuando maliciosamente o de forma fraudulenta. Se confía en que esa buena, o pudiésemos decir, ubérrima buena fe debe existir entre las partes contratantes para que el negocio sea perfectamente viable y legal. Como tercera característica, tenemos el carácter consuetudinario, porque déjenme decirles que el derecho mercantil nació siendo un derecho basado en la costumbre, pero con el paso del tiempo, el derecho fue establecido a través del conjunto de normas y de principios jurídicos, a través de la regulación que han hecho la mayoría de los países. Y en función de eso, esto podemos señalar que el derecho mercantil, en todo caso, en primer momento fue un derecho de corte consuetudinario, basado en la costumbre, pero no en cualquier costumbre, sino en la costumbre jurídica mercantil, que tiene algunas características que posteriormente vamos a aprender. Y como última característica podemos contar que el derecho mercantil está basado en el crédito, es decir, en el dinero. Y ese dinero puede ser dado en efectivo o a plazo, lo que nosotros llamamos el crédito. Y esa va a ser la base de los negocios dentro de la actividad comercial o negocial. En función de esto tenemos que puntualizar entonces, dentro de esas características del derecho mercantil está la celeridad de las operaciones, la buena fe, el carácter consuetudinario y, por si fuera poco, el crédito, que va a fundamentarse como la base de los negocios. Fuentes del derecho mercantil. Generalmente las fuentes es de dónde proviene o dónde emana el derecho. Fundamentalmente nosotros tenemos que decir que luego que el derecho mercantil ya ha sentado sus bases dentro de las legislaciones, no solamente foráneas, sino también la patria, nosotros tenemos que señalar que en primer momento la fuente fundamental del derecho mercantil se va a conseguir en la ley. Y en el caso venezolano nosotros la vamos a conseguir dentro del Código de Comercio. Y voy a comentarles algo, este Código de Comercio data desde el año 1955. Y durante los últimos 20 años ha pedido una descodificación, lo que quiere decir que tanto los estudiosos del derecho mercantil como los comerciantes han solicitado que se pueda realizar una nueva labor legislativa en la cual se establezcan nuevas figuras para poder actualizar las que ya están vigentes dentro de nuestra legislación. ¿Por qué? Porque la realidad o el contexto social que está vigente en este momento no es igual al contexto que estaba en la realidad del año 1955. De hecho, para ese momento era insospechable que se pudieran realizar operaciones de comercio electrónico, que nosotros pudiésemos comprar de manera online o de forma offline, o que usted pudiese realizar alguna transacción por medio electrónico,
o tener dinero digital. Entonces, fíjense que todas estas operaciones que inexorablemente forman parte del derecho mercantil han sido básicamente originadas producto de la irrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y por tanto, las figuras que están establecidas dentro de nuestro Código de Comercio han quedado vetostas, pero no así se han desaplicado. Y por eso es que la mayoría de los estudiosos del derecho, es decir, de los doctrinarios, han tratado de buscar la mayor posibilidad de opciones para ir descodificando. Y como no se ha conseguido esa descodificación del Código de Comercio, lo que ha ocurrido es que han salido leyes especiales con carácter mercantil que de alguna u otra manera vienen a suplir el silencio que ha dejado el redactor de la norma del año 1955. Otra de las fuentes que vamos a conseguir dentro del derecho mercantil es la costumbre. Dijimos que no cualquier tipo de costumbre, sino la costumbre jurídico-mercantil. La costumbre jurídico-mercantil tiene algunas características, como por ejemplo que sea reiterada en el espacio de tiempo. Eso significa que no es que hoy nosotros estamos diciendo que esto puede ser costumbre, sino que eso tiene que mantenerse por un espacio de tiempo reiterado. De la misma manera, es necesario que esa costumbre supla el silencio de la ley. Es decir, cuando el redactor de la norma no ha dispuesto cuál es la solución idónea para una situación en particular, la costumbre jurídica mercantil es la que va a indicar la solución viable para esa situación. Ejemplo de ello. Hay una figura dentro del derecho mercantil que se conoce como la almoneda o la subasta pública. Allí se establece básicamente quién la puede realizar bajo la figura del vendutero, cuáles son las características que tiene. Desde el momento que recibe la persona un bien para ser rematado, para ser subastado en almoneda pública, hasta que efectivamente ha sido adjudicado a una persona. Pero ¿qué ocurre? Dentro de la legislación venezolana no se establece cómo se va a adjudicar ese bien al mejor postor. Por costumbre mercantil se ha dicho que a través del golpe del martillo, es decir, dando un golpe en una superficie con un martillo, indicando que Pedrito de los Palotes es la persona que ha sido adjudicada de tal bien, esa va a ser la solución que la costumbre jurídica mercantil ha dictado para suplir el silencio que ha dejado la ley. Hoy en día nosotros no podemos decir vamos a utilizar un silbato, vamos a utilizar un timbre, vamos a utilizar una campana o vamos a utilizar una pandereta o un traqui-traqui para poder suplir el silencio de la ley, porque la costumbre mercantil ha sido reiterada en el tiempo y esa actuación que se ha venido practicando años tras años, pues ha suplido ese silencio de la ley. Y por si fuera poco, su observación se efectúa con el convencimiento, es decir, con la convicción de que es una norma jurídica de carácter obligatorio. Lo que quiere señalar que deben existir estos tres pasos o estas tres características para que nosotros podamos establecer que la costumbre o la actuación que estamos llevando a cabo forma parte de lo que conocemos como la costumbre de carácter mercantil. Y vamos ahora a establecer cómo va a ser básicamente esa estructura o jerarquía o gradación de esas fuentes del derecho mercantil. Bueno, lo primero que tenemos que decir que la máxima norma para el derecho mercantil en Venezuela está dada por el Código de Comercio. Recordemos, como ya lo dijimos, que este Código de Comercio es del año 1955 y últimamente estamos solicitando esa descodificación del referido código. Posterior a ese código, pues han surgido, como ya les dije, algunas situaciones que han sido reguladas a través de otras leyes especiales con carácter mercantil. Y ojo, recordemos que la ley básicamente es aquella que ha sido emanada o emitida por la Asamblea Nacional como cuerpo
legislador en Venezuela. Y dentro de esas leyes podemos señalar, mira, el Código Civil del año 1982, puesto que allí nosotros podemos observar algunas nociones generales que pueden ser aplicables a instituciones propias del derecho mercantil, como por ejemplo el contrato de sociedad. El contrato de sociedad, si usted busca dentro del Código de Comercio, no lo va a conseguir. Y por ello es que nosotros tenemos que hacer mano de ese Código Civil para poder hojear y revisar qué es lo que dice el legislador civil en cuanto a el contrato de sociedad. Y allí, en el artículo 1649, nos explican básicamente en qué consiste ese contrato de sociedad tan particular que dentro del derecho mercantil es un caballo de batalla. De la misma manera vamos a conseguir también algunas leyes, ojo, que no han sido emanadas del poder legislativo, pero han sido emanadas a través de decretos con rango, valor y fuerza de ley por el poder ejecutivo, es decir, emanadas básicamente por la presidencia de la República. Dentro de estas vamos a conseguir la ley del sector bancario, así como la ley de la actividad financiera y, ¿por qué no?, la ley del mercado de valores. Todas ellas vienen a regular puntualmente actividades eminentemente de carácter mercantil. Por ejemplo, la ley del sector bancario establece la arquitectura, es decir, los tipos de bancos que pueden ser creados en Venezuela y cómo van a funcionar esas instituciones bancarias. En el caso de la ley de la actividad aseguradora, nosotros vamos a conseguir puntualmente que en ella se van a establecer las figuras de empresas de seguros y las empresas de reaseguros. Y son las que, en todo caso, en Venezuela van a establecer de manera puntual todo lo que tiene que ver con el contrato de seguro, la actividad aseguradora, entre otras cosas. Igualmente va a ocurrir con la ley del mercado de valores, que es la que va a disponer dentro del territorio nacional cómo se va a ejecutar tanto la oferta pública de acciones como de valores dentro de la Bolsa de Valores de Venezuela. Y finalmente vamos a echarle mano a la costumbre jurídica mercantil, porque recordemos que la costumbre jurídica mercantil no es una norma jurídica, sino que nosotros tenemos la convicción de que ella existe para suplir el silencio de la ley y ha sido reiterada en el tiempo por esas tres características o esas tres caracteres es que nosotros señalamos que la costumbre jurídica mercantil viene en todo caso a suplir el silencio que trae la ley mercantil, que en todo caso es el Código de Comercio. Y ya dimos el ejemplo típico con el caso del golpe del martillo en la subasta pública. Y ahora vamos a sumergirnos básicamente en el estudio de la actividad de comercio. Algunos autores han definido la actividad o el acto de comercio señalando que este consiste en toda actuación o actividad que supone mediación, es decir, interposición entre varias personas y que busca obviamente el lucro. Con ello se trata de hacer el cambio entre bienes y servicios. Y en función de esto tenemos que señalar que eso lo ha dispuesto la doctrina venezolana. Pero si nosotros buscamos dentro del Código de Comercio, no vamos a conseguir ninguna definición puntual de la figura de acto de comercio. En función de ello, tenemos que hacer caso a lo que ha dispuesto de la doctrina. Y, por tanto, tenemos que señalar que la actuación, actividad o acto de comercio es aquella que se realiza mediante, uno, la interposición en el cambio de bienes y servicios, busca la especulación o lucro y consecuencialmente va a permitir la comercialización y la circulación de bienes y de servicios. En función de esto, es necesario que nosotros observemos estas características. 1. Transformación de la materia prima.
generalmente cuando nosotros estamos hablando de actos de comercio, estamos haciendo referencia fundamental al hecho de que ha existido en un primer momento una transformación de materia prima. Hablamos de materia prima, todo lo que tiene que ver con materia de campo, materia para ser transformada en un bien o generar un servicio. Ejemplo de ello tenemos, imaginemos que estamos en presencia de una finca y esta finca nos está generando un cultivo de plátanos. Y en esa cosecha de plátanos, pues obviamente la materia prima es el plátano, pero no hacemos nada si tenemos ese plátano en esa finca. Lo que tenemos que hacer es proseguir a cambiar ese bien por otro bien o por un servicio. Por eso es que seguramente el dueño de esa finca lo que va a hacer es vender esa materia prima para que haya una transformación. Imaginemos que se la vende a la empresa Frito-Lay de Venezuela, compañía anónima. ¿Qué hace Frito-Lay? Paga lo que la empresa le pidió y va a transformar esa materia prima. Va a lavar el plátano, lo va a pelar, lo va a procesar, lo va a envasar y obviamente tenemos un producto elaborado. Pero es necesario que pongamos a circular ese producto finalmente elaborado. Porque si lo dejamos estático dentro de la empresa no vamos a ganar nada. Y por tanto tenemos que buscar la manera para que siga el canal regular y eso se llama la circulación a través del transporte para llevarlo a otras empresas como por ejemplo supermercados Garzón, supermercados Baratas, supermercados Premium, entre otros, para que lleguen al consumidor final. Y cuando llegan a el consumidor final y han pasado por todos estos canales, obviamente se va a percibir el lucro o la especulación. En consecuencia, tenemos que señalar que el acto de comercio genera un lucro, una especulación o ganancia. Igualmente va a permitir la circulación de bienes y por si fuera poco, requiere de la interposición, es decir, la existencia o mediación entre varias personas desde el productor hasta el consumidor final. Y por si fuera poco, la transformación de la materia prima, que va a permitir, en todo caso, esa generación del producto o del bien que va a ser comercializado. Ahora vamos a hacer referencia a la clasificación de las actividades de comercio. Y para ello tenemos que decir que los mismos están dispuestos dentro de nuestro Código de Comercio, básicamente, en primer momento, en el artículo 2. Si ustedes observan, en el artículo 2 del Código de Comercio van a aparecer 23 numerales, pero esos 23 numerales están redactados a manera enunciativa. En ningún momento el redactor de la norma ha dispuesto que estos son los únicos actos de comercio y no pueden haber más ninguno. No, allí lo que ha dicho el redactor de la norma, es decir, el legislador, es que se reputan actos de comercio, bien sea para una de las partes o bien sea para todas, los siguientes. Lo que quiere decir que cualquier otra actuación que de alguna u otra manera tenga alguna relación, alguna conexión, alguna similitud con las que están desplegadas en esos 23 numerales van a ser consideradas como actividades de comercio. Y ejemplo de esto tenemos las actividades de comercio de carácter digital, electrónica o virtual. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes revisen el artículo 23, allí no vamos a conseguir esa enumeración de actividades de comercio electrónico, digitales o virtuales. Pero simplemente lo que estamos haciendo es tomando en cuenta las operaciones que se están llevando y que constituyen parte de esa enumeración enunciativa que está dispuesta en el artículo 2 del Código de Comercio y estamos adaptando ese mecanismo, medio o soporte que es totalmente desmaterializado, incorporal o inmaterial y estamos realizando pues todos estos canales que
hemos señalado al momento de definir el acto de comercio. Y consecuencialmente es que se da la apertura a otras operaciones que no están expresamente dispuestas dentro del artículo 2 del Código de Comercio, pero que tampoco están prohibidas. Y a razón de esto tenemos que señalar que esa enumeración es de carácter enunciativo, es decir, no taxativo, porque jamás el legislador estableció que estos eran los únicos actos de comercio, sino que dio una redacción eminentemente flexible que permitía y que permitirá y que permitió incorporar otras actividades a esas actuaciones que han sido consideradas como actos de comercio. Y en ese momento nosotros tenemos que señalar cuál es esa clasificación que dispone la doctrina como clasificación del acto de comercio. Y para ello vamos a conseguir dos grandes grupos. El primero de ellos es el referente a los actos objetivos y uno referente a los actos subjetivos. Cuando hacemos referencia a los actos objetivos, nosotros tenemos que señalar que la misma doctrina ha dispuesto que la clasificación de los actos objetivos puede ser de manera absoluta o de manera relativa. Cuando hablamos de actos de comercio de carácter absoluto, tenemos que referirnos a que el legislador ha dispuesto que son absolutos, así como la doctrina y la jurisprudencia, porque no hay de ninguna manera otra expresión que haga suponer que no es un acto de comercio. Es decir, existe una presunción juris et de jure, de derecho pleno, y que imposibilita que nosotros consideremos que esto no es acto de comercio. Lo que quiere señalar que si nosotros estamos en presencia de las siguientes actividades que voy a nombrar a continuación, estamos en presencia de un acto de carácter absoluto. Ejemplo típico, mira, la creación de la empresa. Cuando nosotros estamos haciendo todos los pasos para crear una empresa, sea una firma personal o una sociedad, en su tipología de sociedad anónima, de sociedad de responsabilidad limitada o de sociedad en nombre colectiva o en sociedades en comandita, nosotros estamos realizando una serie de actuaciones que dispone el Código de Comercio, así como la ley del registro público y del notariado. Y en consecuencia nosotros estamos llevando a cabo ese acto de comercio que debe ser considerado como absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo cada una de las formalidades que está dispuesta dentro de la legislación mercantil venezolana y consecuencialmente nosotros lo que queremos hacer es crear esa empresa. Y no hay ninguna razón o motivo dentro de esta faz de la tierra que nos haga presuponer otra cosa. Otro ejemplo es básicamente las operaciones que se hacen en banco. Sea usted comerciante o sea usted un no comerciante, la operación que usted realice en el banco o a través de las operaciones bancarias son eminentemente de orden mercantil. Cuando usted va a abrir una cuenta y usted lo que está haciendo es simplemente la realización de actividades académicas. No le piden que sea un comerciante, sino simplemente que llene algunos recaudos, como por ejemplo, copia de la cédula de identidad, de su RIF, que tenga referencias comerciales o referencias personales y que aperture una cuenta por una cantidad de dinero que el mismo banco va a estipular y que firme un contrato. Pero no le piden o no le exigen que usted debe ser comerciante, porque la actividad es eminentemente objetiva y de carácter absoluto y solamente requiere reunir las condiciones que ha dispuesto el legislador mercantil para considerar esa actuación como eminentemente de comercio. Otra de las actuaciones son las operaciones en la bolsa de valores. Cuando nosotros queremos comprar alguna acción de alguna oferta que haga pública subasta en la bolsa de valores, como por ejemplo el Grupo Tacoa, el Grupo Zuliano, F, Banesco, entre otras empresas de corte privado, pero que pueden operar públicamente en la bolsa de valores porque han sido autorizadas para esa oferta pública de acciones que también se conoce como la OPA,
pues nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es buscar un corredor de bolsa para que esa persona compre o adquiera a través del proceso que está dispuesto en la ley del mercado de valores, así como en los reglamentos emitidos por la Bolsa de Valores de Caracas, el número de acciones que nosotros queremos de esa empresa. Y no nos pide, en primer momento, cualidad de comerciante, sino simplemente porque usted tenga el dinero disponible para poder realizar esa transacción de carácter mercantil y que posteriormente usted tenga la titularidad de accionista dentro de esa empresa. Otra de las actuaciones que son eminentemente objetivas de carácter absoluto son aquellas que están referidas a la firma de una letra de cambio. Allí no le piden a usted que sea comerciante, sino simplemente que usted, sea como beneficiario, sea como aval, sea como deudor, tenga la capacidad de pago. Pero si llega el momento en que se vence la letra y hay inexorablemente que ejecutar el pago de la misma, nosotros nos vamos a ir por el canal eminentemente mercantil, puesto que este instrumento es un típico instrumento cambiario y como tal no interesa si la persona tiene o dejó de tener la condición o la cualidad de comerciante. ¿Por qué? Lo que importa es básicamente esa actuación que entra dentro de la esfera eminentemente mercantil y hace que ese acto sea de carácter absoluto. En conclusión, tenemos que decir que los actos de comercio objetivos de carácter absoluto son aquellos que poseen una presunción juris et de jure, es decir, una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Y sin importar si la persona tiene la cualidad o no de comerciante, esa persona, cuando realiza o ejecuta alguna de esas operaciones, va a quedar imbuida dentro de esa esfera privada del derecho mercantil y tendrá que seguir los caminos o los canales dispuestos por el legislador mercantil para poder llevar a cabo y ejecutar cada una de esas actuaciones. Luego tenemos los actos objetivos de manera relativa y allí la presunción es juris et de jure, es decir, admite prueba en contrario. Y la doctrina los ha subclasificado de la siguiente manera: por el ejercicio particular de la actividad, por el intento o ánimo especulativo o por un acto que aparece como principal. En el primero de los casos tenemos que el ejercicio particular de la actividad viene a ser considerado como el giro normal de la empresa, lo que habitualmente realiza una empresa. Por ejemplo, la panadería tiene básicamente una actividad que se repite todos los días. La persona del panadero debe abrir a las 4 de la mañana para que el maestro panadero pueda, en todo caso, amasar, hornear y sacar el producto final a la venta. Imaginemos que a las 7 de la mañana. Esto se hace día a día. Y cada una de las empresas, llámese panadería, llámese librería, llámese charcutería, llámese supermercado, tienen una actividad muy particular y es lo que nosotros llamamos la actividad o el ejercicio particular de esa actividad o giro comercial. Y cuando estamos en presencia de un tipo de esta actividad, estamos haciendo referencia a que el acto de comercio es objetivo, pero de modo relativo. Luego vamos a conseguir dentro de esa misma clasificación por el intento o el ánimo especulativo. Y aquí tenemos que considerar fundamentalmente esa intencionalidad o el ánimo que tiene básicamente la persona antes de ejecutar esa actividad. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos comprando un carro, pero lo estamos comprando con la intención de mantenerlo en nuestro poder. Allí la intención no es ganar lucro, simplemente la intención que nosotros tenemos es salir de paseo, realizar compras,
ir al trabajo, es decir, uso personal. Pero si nosotros compramos un vehículo previamente con la intención, ese ánimo de ganancia, por ejemplo, para venderlo posterior, o porque tenemos una empresa que se llama, no sé, Mariana Car Rental o Mariana Autos Nuevos y Usados. Ahí que estamos haciendo. Tenemos ya la intencionalidad, es decir, ese ánimo de compra para revender el bien. Y si hacemos esto con ese ánimo de reventa, estamos imbuidos dentro de esa actuación que nosotros llamamos objetiva relativa por el intento especulativo. Pero si no hubo ese ánimo de reventa del bien mueble, en todo caso, nosotros estamos frente a otra actuación que no va a calar como actividad objetiva de modo relativo para el intento especulativo. Y finalmente vamos a conseguir esos actos objetivos relativos por aparecer una actividad principal. Ejemplo de esto tenemos el caso del depósito. Generalmente el depósito es una actividad eminentemente civil en la cual nosotros solicitamos que nos resguarde un bien mueble o un bien mueble por un tiempo determinado. ¿Sí? Y a cambio de eso nosotros tenemos que entregar una cantidad de dinero. ¿Qué ocurre? Imaginemos que nosotros estamos dejando en depósito nuestro carro en un estacionamiento. Llamemos estacionamiento Sambil. Como esto es un centro comercial que se dedica fundamentalmente a esa misma actividad, se ha constituido una empresa responsable de cobrar y de mantener dentro de ese espacio, básicamente, el resguardo de los vehículos. Y no sé si ustedes han visto que cuando entramos al centro comercial Sambil, utilizando el estacionamiento nos dan un ticket para, pasado el tiempo de estar allí, nosotros tengamos que cancelar para poder salir el monto dispuesto. ¿Qué ocurre? Esa empresa realiza una actividad que en primer momento era eminentemente civil, pero que con el hecho de existir la actividad principal que aparece, que es eminentemente comercial, pues obvio que esa actividad civil, que es el depósito, se convierte en una actividad eminentemente comercial. Entonces, fíjense que en el caso de los actos de comercio objetivo de modo relativo, vamos a tener que considerar en primer momento el giro normal de esas empresas, es decir, el giro normal de la actividad comercial. Y dentro de ese artículo 2, ustedes van a conseguir un sinnúmero de actividades como por ejemplo bazares, de establecimientos de energía eléctrica, de librería, de charcutería, de empresas hidroeléctricas. Hay un sinnúmero de actividades que están dispuestas dentro del artículo 2 del Código de Comercio, que les invito a que verifiquen detalle para que no se haga más largo este video. Y luego vamos a conseguir por el intento o el ánimo especulativo. Y ustedes lo van a revisar en ese artículo número 2, ¿verdad? Tanto en el numeral primero como en el numeral segundo del referido artículo. Y recordemos que ahí lo que interesa es el ánimo, esa intención que tiene la persona antes de adquirir el bien mueble. Llamemos bien mueble carro, llamemos bien mueble cartera, Z. Llamemos bienes muebles aquellos que nosotros podemos trasladar de un lado a otro sin que exista una desmejora en ese bien como tal. No obstante, también podemos tener en el numeral segundo del artículo 2 del Código de Comercio lo que se refiere a esa misma actuación, pero con otro bien. Y estamos hablando de obligaciones, acciones que pueden emitirse por las empresas privadas, es decir, aquellas que ofertan públicamente sus acciones o sus valores en la bolsa de valores, o los títulos de la deuda pública. Y finalmente tenemos los relativos
por un acto que aparece como principal, y recordemos que en este caso estamos haciendo mención a todas aquellas actuaciones que en primer momento son civiles, pero que se convierten en carácter mercantil, porque la operación principal nos va a conllevar a ello. El ejemplo típico, el caso del depósito, recuerden que el depósito, en el caso del estacionamiento, es una actividad eminentemente civil que se convierte en mercantil cuando existe una empresa que va a transformar esa actuación civil en una actuación eminentemente de carácter mercantil. Y por si fuera poco, también vamos a conseguir los actos de comercio de carácter subjetivo, que son todos aquellos actos o actividades que va a llevar en consideración el comerciante con aquellos dependientes, como por ejemplo el factor o el dependiente propiamente dicho. Entonces, todos aquellos contratos que se celebren entre el comerciante, sea comerciante individual, o sea el comerciante social, y que lo realicen con básicamente los dependientes, es decir, los vendedores, los gerentes de las empresas van a conformar esas actuaciones que nosotros vamos a considerar como los actos de comercio de carácter subjetivo. Y fíjense en todo caso que nosotros acabamos de revisar estos aspectos fundamentales del tema 1 y del tema 2, y por ello les voy a invitar a que revisen el Código de Comercio del año 1955 para que ustedes puedan ampliar más la información que les acabo de mencionar, así como también la información que presenta Sevilla Heidi en su obra Legislación Empresarial 1 y Derecho Mercantil Especial. Y por si fuera poco, el padre del derecho mercantil venezolano, como es el doctor Alfredo Morles Hernández, en su curso de Derecho Mercantil número 1. Muchísimas gracias por su atención. Les espero en el próximo video de esta unidad temática número 1. Gracias.